ejercicio y luego tendremos un pasito de 10 preguntas, 5 de habilidades corporales, de esta clase, y 5 de sistema de comunicación. Lo único que necesitan es escuchar la clase. ¿Okay? Y si tienen alguna duda o pregunta durante la resolución de su guía práctica, me lo hacen saber. Doctora, no entendí esto. Doctora, ¿cómo era esto? Doctora, ¿por qué es esto? Y yo les explico y les explico. ¿Ya? Lo que yo diga que va a ser pregunta de examen es porque va a ser. Muy bien. ¿Qué es una cavidad corporal? Es un espacio anatómico en donde se va a juntar estructuras corporales. Entonces, nosotros, humanos, podemos repartirnos como cavidades que se encuentran anteriores, que están muy accesibles a toda la parte ventral del ser humano, es decir, la cara, y cavidades posteriores que tienen que ver con la postura. Dentro de las cavidades anteriores tenemos dos grandes, que son las más importantes: la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Ambas están separadas por un músculo importantísimo, ¿correcto?, que se queda en toda la parte transversa y casi la mitad del cuerpo del ser humano. A ese músculo se le conoce como diafragma. Dentro de la cavidad torácica vamos a tener dos cavidades importantes: la cavidad pleural, en donde van a descansar los pulmones, y la cavidad pericárdica, en donde se va a ubicar el corazón. En el mediastino simplemente se ubican de paso vasos, venas, nervios, alguna parte del mesenterio, esófago, etc. Pero un órgano específico en sí no tiene, ¿sí? A diferencia de la cavidad pleural y la pericárdica. Y por debajo del diafragma se encuentra la cavidad más grande de nuestro cuerpo. ¿Cuál es esa? La cavidad abdominal, en donde vamos a encontrar el órgano más grande del cuerpo, ¿verdad?, abdominal, que es el hígado, y vamos a encontrar toda la repartición de la asa intestinal, tanto intestino delgado como intestino grueso. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en tres cavidades: cavidades pleurales, cavidad pericárdica y cavidad peritoneal. ¿Cómo inicia la embriología de estas cavidades? En el sistema, o mejor dicho, en la parte posterior, vamos a tener las cavidades que vamos a estudiar cuando hagamos embriología del sistema nervioso, que es la cavidad craneal y la médula espinal. La embriología de las cavidades inicia con la formación de una cavidad primaria, ¿sí?, la primera cavidad en formarse, llamada celoma intraembrionario. Pregunta de esta. ¿Okay? La primera cavidad en formarse, la primaria, se llama celoma intraembrionario y empieza a formarse en la cuarta semana. Va a ser una cavidad en forma de herradura, cuya parte más craneal, como ya lo hemos visto hace poquito en anatomía, va a formar la futura cavidad pericárdica, y las ramas que están continuas a esta formarán las cavidades pleurales. Y la parte más distal de este celoma intraembrionario va a comunicarse con un llamado celoma extraembrionario. ¿Qué es el celoma extraembrionario? Es una cavidad que se encuentra por fuera del embrión, ¿correcto?, hacia la parte de lo que es cavidad amniótica, donde era el líquido amniótico. Correcto. Entonces, ¿cómo es más o menos el esquema? Tenemos a un disco trilaminar con ectodermo, mesodermo en rojo y en amarillo endodermo. El mesodermo intraembrionario lateral se divide en dos hojas, ¿de acuerdo?, una visceral y una parietal.
Y allí es donde empieza el embrión a hacer dos movimientos, céfalo-caudal y otro transversal. Ahora, nosotros tenemos cavidad amniótica, disco germinativo trilaminar, saco vitelino, ¿okay? Y eso más o menos es lo que tenemos en la tercera semana. Luego de esto empiezan dos movimientos que son los movimientos que van a formar estas cavidades. Uno es el movimiento céfalo-caudal y otro es el movimiento transversal. De esto ya habíamos hablado otras veces, pero lo voy a volver a explicar porque en la próxima clase de ahorita también lo vamos a ver. Una parte será el cráneo y otra parte será la parte caudal del embrión. ¿Okay? Entonces el embrión se va a ir formando y va a ir moviéndose céfalo-caudal, es decir, va a ir replegándose de esta manera. Céfalo-caudal. Este es el movimiento céfalo-caudal. Pero también este saco vitelino va a ir entrando, quiere entrar en el embrión. Es decir, vamos a tener el saco vitelino como una estructura que entra, ¿okay? Y que forma un tubo. Ese será el tubo del intestino primitivo. Intestino primitivo. Y esto, saco vitelino que está entrando. A este movimiento se le llama transversal. Entonces, cuando se unen en ese movimiento céfalo-caudal una hoja con otra del mesodermo lateral que se separado en dos hojas, cuando se une va a formar esta estructura, el celoma intraembrionario, la primera cavidad en formarse en la cuarta semana. ¿Okay? Entonces miren acá el esquema: ectodermo, mesodermo, endodermo, las dos hojas que se separaron, ¿verdad? Y en medio de ellas lo que se va a juntar será el celoma intraembrionario. ¿Sí? Más o menos aquí también será una gran cavidad. Entonces, ¿cómo se subdivide esta cavidad? Pregunta de examen. El celoma intraembrionario se va a subdividir en tres cavidades. ¿Okay? La cavidad pericárdica, dos conductos pericárdico-peritoneales, que serán los futuros cavidades pleurales, y una cavidad peritoneal, que va a ser la más grande cavidad dentro de estas subdivisiones. ¿Okay? Entonces el celoma intraembrionario, ¿ya? También se le conoce algunas veces como cavidad corporal embrionaria, pero para efectos de examen, celoma intraembrionario. ¿Okay? Se subdivide en tres cavidades a nivel de la cuarta semana. Cavidad pericárdica, dos conductos pericárdico-peritoneales, que serán las futuras cavidades pleurales, y una cavidad. Ahora, yo les había dicho que el celoma intraembrionario tenía una comunicación con el celoma extraembrionario. ¿Cuál de estas estructuras específicamente se comunica con el celoma extraembrionario? La cavidad peritoneal específicamente. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, o sea, sistema digestivo. ¿Ya? Se comunica el celoma intraembrionario con el celoma extraembrionario y su
comunicación termina en la 10ª semana, pregunta de examen, ¿okay? En la 10ª semana pierde la comunicación la cavidad peritoneal con el celoma extraembrionario. Entonces, ¿cómo representaríamos al celoma intraembrionario? ¿Cómo lo representaríamos? Como algo así. Una cavidad pericárdica que va a quedar muy craneal, ¿sí? Muy arriba. Dos conductos pericárdico, ¿no? Peritoneales. Dos conductos pericárdico-peritoneales y una sola y gran cavidad peritoneal. Como ven, todo está fusionado y además ninguno de ellos está donde debería de estar, ¿no? Porque la cavidad pericárdica debería estar no tan craneal, ¿no? Sino a nivel torácico, y las cavidades pleurales pues deberían estar mucho más gruesas acá y pegadas a lo que corresponde a la cavidad peritoneal, como anatómicamente lo conocemos. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué estructura tapiza mi celoma intraembrionario? Pues aquella estructura que formará el llamado peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es la capa que recubre todos nuestros órganos, chicos. Los pulmones, el corazón, todas las asas intestinales, ¿okay? Y este peritoneo tiene dos capas. La capa parietal, que es la que está más cerca a la superficie, más cerca a nuestra piel, a nuestro músculo, y el peritoneo visceral, que está rodeando específicamente muy de cerquita a nuestros órganos: estómago, útero, corazón, pulmones. Ese es el peritoneo visceral. Entonces, ¿qué estructura tapiza mi celoma intraembrionario? El peritoneo, cuya capa parietal deriva del mesodermo somático y cuya capa visceral deriva del mesodermo esplácnico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un dibujo del Moore, ¿no? En donde podemos ver que el celoma intraembrionario va desde la parte más craneal hasta la parte más caudal del embrión, ¿correcto? Si hacemos un corte en la parte más superior, ¿correcto? Muy cerca ya al prosencéfalo, a todo lo que corresponde al sistema nervioso, entonces tendremos la sección B, en donde solo vamos a encontrar los conductos pericárdico-peritoneales y la cavidad pericárdica. Pero doctora, ¿acá no está la cavidad peritoneal? Pues claro que no, porque el corte está muy arriba, ¿okay? Hay un corte, por ejemplo acá, la E, ¿no? O la D, en donde sí vamos a encontrar la cavidad peritoneal, ¿no? Y en ella obviamente el intestino en formación. Dicho esto, entonces ustedes tienen que imaginarse a la formación de las cavidades como un 3D, ¿correcto? En donde el plegamiento del embrión va a hacer que cada cavidad se ubique en el lugar en donde anatómicamente debe estar, ¿correcto? Entonces, la cavidad pericárdica no es un tubo directo que está en la parte craneal y ahí va a quedar, no, se tiene que movilizar anterior hacia él o del intestino, ¿correcto? Para quedar específicamente ya en la parte más anterior, que es por debajo del esternón. Además, los conductos pericárdicos peritoneales tienen que separarse de la cavidad peritoneal, porque si no, pues el diafragma no serviría de nada, ¿correcto? El diafragma no serviría de nada. Entonces, en un primer momento, la cavidad pericárdica, miren en este esquema, está muy craneal. Miren, está muy craneal.
pero luego con los movimientos cefalocaudales del embrión, esta cavidad pericárdica se moviliza mucho más anterior, siempre anterior al intestino. Y esta estructura que ustedes ven acá, en este esquema, se le conoce como septum transverso, también llamado tabique transverso, ¿sí? Y va a formar en un futuro el diafragma. ¿Okay? Entonces, tiene total sentido que se ponga mucho más caudal a la cavidad pericárdica para poderla separar de la cavidad peritoneal. Las cavidades pleurales se forman o vienen de los conductos pericárdico-peritoneales, ¿sí? Y van a formarse por la segmentación de los brotes pulmonares. ¿Se acuerdan? El divertículo pulmonar o yema pulmonar que empieza a segmentarse, ¿verdad? La tráquea va a segmentarse en los bronquios pulmonares primarios, ¿sí? Y estos en secundarios, lobares, y así, cuando se va formando el árbol bronquial, las cavidades pleurales van tomando forma, ¿ya? Entonces, en la cavidad peritoneal existe una estructura que hace que discurran por él tanto vasos como nervios y separa un órgano de otro, lo retiene ahí. Y también por allí va a pasar el peritoneo. A esa estructura se le llama mesenterio, ¿sí? Los mesenterios no son más que grasita intraabdominal, como esta de acá. También existe la parte del tórax, ¿sí? Y lo que hace es proteger, separar a los órganos, y por allí van a transcurrir, como ven en el esquema, vasos, nervios y ganglios linfáticos. ¿Ya? Eso se encuentra sobre todo el componente de la cavidad peritoneal. Entonces, el celoma intermembranario se divide en tres. ¿Cuáles son esas subdivisiones? Cavidad pericárdica, dos cavidades o conductos pericárdicos peritoneales, que serán las futuras cavidades pleurales, y una cavidad peritoneal. ¿Cómo se subdivide? ¿Qué estructuras subdividen y hacen que se formen estas tres particiones? Estas estructuras: las membranas pleuropericárdicas y el diafragma. ¿Cómo se forman? Entonces, acá tenemos un corte coronal del celoma intraembrionario y vamos a tener cavidad pericárdica mucho más craneal, conducto pericárdico peritoneal y lo que corresponde a la gran cavidad peritoneal. Se va a formar un repliegue, ¿sí?, al que se le conocerá como pleuropericárdico, que va a ir creciendo caudalmente hasta encontrarse con esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Tabique o septum transverso. Sinónimo: tabique o septum transverso, que separará al final, al encontrarse con este diafragma, con este septum transverso, separará cavidad pleural de cavidad pericárdica. Segundo pliegue que se forma, este de acá. A la parte más caudal de la cavidad pleural en formación, se va a formar un repliegue que se le conocerá como pleuroperitoneal, que este sí va a crecer cranealmente hacia arriba y se encontrará otra vez con esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Septum transverso. Al encontrarse, formará mi llamada membrana pleuroperitoneal, ¿sí?, que es la que participa en la formación del diafragma. Entonces, al final, ¿cómo me queda? Así. El celoma intraembrionario se subdividió en tres: cavidad pericárdica, cavidad pleural y cavidad peritoneal, ¿sí? Membranas pleuropericárdicas, membranas pleuroperitoneales, ambas unidas o encontradas se encuentran con el septum transverso.
Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se forma el diafragma? Ya hablamos de que el celoma intraembrionario se divide en 3 grandes cavidades y las membranas que lo ayudan a subdividirse. Una de esas estructuras es el diafragma. Este órgano músculo-tendinoso en forma de cúpula que separa mi cavidad torácica de mi cavidad peritoneal, de mi cavidad abdominal. Para el desarrollo del diafragma vamos a tener 4 estructuras embrionarias, pregunta de examen. ¿Okay? ¿Cuáles son esas 4 estructuras embrionarias que forman el diafragma? Tabique transverso, membranas pleuroperitoneales, mesenterio dorsal del esófago y componente muscular que viene de las paredes corporales del ombligo. Entonces vamos a verlo en el esquemita, pero ya habíamos hablado de un par de estos, ¿verdad? Entonces miren acá. Tenemos este corte en donde podemos ver el diafragma desde arriba, ¿sí? O desde abajo en este caso. Y podemos ver en verde las membranas pleuroperitoneales, ¿ok? Aquellas que forman un componente del diafragma. Luego, ¿qué vemos? Esto en amarillo tendría que ser el mesenterio. Yo les había hablado que era una grasita, ¿sí? Que sostiene a mi esófago, otro componente del diafragma. Tercer componente y el más importante, tabique o también llamado septum transverso. Toda esta estructura en naranja. Y el cuarto elemento, el que se une al final para formar el diafragma, será la porción muscular de las paredes corporales de este fetito en formación. Doctora, ¿por qué de estos 4 el más importante es el tabique transverso? ¿Por qué? Porque el tabique o septum transverso formará el futuro tendón central del diafragma. Anatómicamente todo ser humano tiene un tendón central del diafragma y como su nombre lo dice, sostiene el diafragma en un 80%. ¿Okay? Entonces es por eso que el septum transverso o tabique transverso es el componente principal, el más importante de los 4 componentes del diafragma, pregunta de examen. Muy bien. Entonces este tabique transverso formará el tendón. ¿Quién más forma el diafragma? Las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y aquellas estructuras musculares que vienen de las paredes corporales. Muy bien. Se unen esas 4 estructuras, chicos. Se unen estas 4 estructuras y me forman ese órgano en forma de cúpula llamado diafragma. ¿Y quién inerva el diafragma? El frénico. ¿Okay? Los nervios frénicos. Aquí está un esquemita de el origen embriológico y el derivado del adulto. Muy bien, hemos terminado. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién forma el tendón central del diafragma? El septum transverso o tabique transverso, correcto. ¿Cuáles son los 4 componentes del diafragma? Mesenterio del esófago, membranas paredes laterales y la parte muscular de las arterias. Esto ya lo pueden leer. ¿Quién va primero? ¿Quién se va introduciendo primero? La penetración muscular, por ejemplo, es la última en introducirse a la formación del diafragma.
¿Qué más? Las membranas. ¿Cuáles son las diferencias entre estas membranas? Está membranas pleuropericárdicas, son las que separan la cavidad pleural de las pericárdicas, ¿sí? Y formarán la pared torácica y el pericardio. ¿Y cuál de estas membranas forma el diafragma? Las pleuroperitoneales. La sexta semana se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago para formar ¿qué? El diafragma. ¿Ok? ¿Correcto? Pregunta de eso. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo se subdivide? ¿Cuál es la primera cavidad que se forma? ¿Cómo se llama la primera cavidad? El celoma interembrionario. Correcto. El celoma interembrionario tiene una comunicación con la parte externa del embrión. ¿Cómo se llama? Celoma extraembrionario. ¿Sí? Y se comunican, ¿no?, por el ombligo. ¿Y hasta qué semana se comunican? Décima semana. Décima semana. Muy bien. Eso es la clase de caminata. Siguiente clase.